Buenas tardes, señoritas, señores, damas y caballeros. Tengo el honor de recibir al doctor Marco Proño Maya, amigo antiguo, fue conmigo compañero de la legislatura cuando éramos legisladores de otra cosa, ahora. De manera que bienvenido, mi querido Marco. Muy honrado. Encantado, gracias por haber aceptado mi invitación. Y vamos a tratar algunos asuntos importantes de interés nacional. Le cuento, mi querido Marco, después de agradecerle por su aceptación a mi invitación, que en días pasados vi alguna entrevista que algún medio le hizo a usted y que hablaban del seguro social, de los jubilados, de las deudas del seguro social, del incumplimiento de los pagos. Me pareció interesante porque los que no son jubilados, como yo, pero son afiliados al seguro social y están temerosos de que pueda haber un colapso con institución tan rica y tan grande como ha sido el seguro social ecuatoriano. De manera que ese es el motivo mío, especialmente porque yo sé que durante muchos años usted dedicó sus esfuerzos para hablar del seguro social. Defendió muchas tesis de los trabajadores. A mí me consta que usted ha sido un líder en ese campo y ese es el motivo. Tiene la palabra, mi querido Marco. La seguridad social es una política pública. Y como política pública no solamente le interesa al Estado, sino también a la sociedad civil y a la ciudadanía. Y yo he asumido este desafío como una responsabilidad intergeneracional, porque las generaciones del futuro no tienen ni voz ni voto en las decisiones de las actuales generaciones. Y de las decisiones que tomemos hoy depende la vida de las futuras generaciones. De las decisiones que tomemos hoy depende que puedan proyectarse felizmente en su existencia. Por eso que la mejor herencia que nosotros podemos dejar a las nuevas generaciones es demostrar que fuimos capaces de luchar con razones, con firmeza, de las conquistas y derechos que logramos en una vida honorable al servicio de la nación. Otto von Bismarck decía que la seguridad social acompaña al ser humano, desde la cuna hasta la tumba. ¿Por qué? Porque de la seguridad social depende la salud, depende la vida y la dignidad de las personas. Yo he presentado 3 proyectos de ley reformatorios a la seguridad social y lo presenté invocando el artículo 135 de la Constitución en la Presidencia de la República. Porque cuando se trata de gasto público, la facultad privativa de la iniciativa legislativa tiene el presidente de la República. El primero se refiere a recuperar para el fondo de pensiones el 40% que el Estado hoy ya no aporta. Y esto es muy peligroso, es muy temerario. Para que tenga en cuenta la ciudadanía, el ingreso aproximado que tiene el IES por aportes al fondo de pensiones es de $1.600 millones. Pero para pagar pensiones requiere de $3.600 millones. Entonces hay un déficit de 2.000 millones que se toma del fondo de pensiones. ¿Para qué? Para poder pagar pensiones. Entonces se está minando, se está destruyendo el fondo de pensiones y no se entiende que el fondo de pensiones tiene que ser sostenible en el tiempo para justificar el pago de una dignidad
que significa construir la vejez en las personas. Así es. ¿Y cómo se pagaría eso? Realmente es impresionante lo que usted acaba de decir. Mire, y hay cosas más graves. De miedo, de miedo. En el año 2016 ya no constaba en el presupuesto del IES 1.200 millones de dólares. En este año igualmente no constarán 1.200 millones de dólares por el 40% que el Estado contribuía al fondo de pensiones. Y sí, el Estado se ha negado a pagar el subsidio por la atención de salud de los jubilados. Solamente en estos 3 indicadores tenemos una deuda del Estado con el IES cerca de 5.000 millones de dólares. El afiliado activo aporta al Seguro Social y aportaba para salud. En cambio, el jubilado, como allá no aporta, el subsidio del Estado es para pagar la atención de los jubilados. ¿Qué es lo que hace ahora el IES? Asume la totalidad del costo de la salud de los jubilados y esto significa un déficit actuarial en la prestación de salud y pone en riesgo una atención eficiente de las unidades médicas del IES. Por eso que el Consejo Directivo del IES tomó una decisión invocando el informe actuarial de una empresa colombiana que contrató el propio IES. Me refiero a la empresa Volrisk, en donde dice que el último año de reserva positiva para la prestación de salud fue el año 2016, con un déficit de 28.000 millones de dólares. Y el último año de reserva positiva para el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el que paga pensiones, va a ser el año 2026, con un déficit de 280.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a pagar? Cuando el Estado ya no tenga la capacidad, ni económica ni financiera, para pagar las pensiones de jubilación, que significan un derecho social, porque yo les digo a los jóvenes que me escuchan, ellos deben entender que la misión de la vida es la misión de envejecer. La única forma de no envejecer es morirse. Y la única forma de vivir muchos años es envejeciendo. Pero el activo tiene un ingreso que le permite vivir decentemente. En cambio, el jubilado tiene como único ingreso su pensión de jubilación. Así es. Y su mayor riesgo es perder su pensión de jubilación. Entonces, los estados modernos hoy hablan de construir una sociedad para todas las edades, en la que jóvenes, adultos y adultos mayores contribuyan a la sociedad, al Estado y a la familia. Mire, Paco, el problema del envejecimiento de la población no solo es un problema de los viejos, es un problema de todos, porque es un problema de la vida. Los jóvenes no son jóvenes, los adultos no son adultos, los viejos no son viejos, todos somos viejos en el proceso inexorable de la vida. Así es. Bueno, espantoso lo que usted me cuenta. Realmente yo estoy complacido de haberle invitado, porque yo me asusté cuando lo escuché a usted. Yo no creía que tan bárbaro el desfase de las finanzas del Seguro Social. Yo soy uno de los jubilados. Yo tengo 60 años de afiliación al Seguro Social y tengo pues una muy pequeña jubilación. Pero de eso vivo, realmente. De manera que los jubilados y los no jubilados con esperanza de jubilarse estarán desesperados con infarto, con lo que usted acaba de decir. Es una noticia bomba terrible.
que nos va a matar solo del susto. Pero yo diría que más que el problema de los actuales jubilados, porque la proyección es que habrá recursos en el fondo de pensiones para pagar pensiones los próximos 8 o 10 años. Es el problema de las nuevas generaciones. Es el problema de los que están en transición de jubilarse y de los afiliados activos. Porque yo les digo a los jóvenes, ellos que están aportando mensualmente durante más de 30 años a la seguridad social, tienen derecho a pensar que cuando llegue el tiempo de envejecer, tengan derecho a una pensión de jubilación. No puede ser que la certeza de ellos sea la incertidumbre. Por eso decía al comienzo que es una responsabilidad intergeneracional. Nosotros estamos luchando por ellos, por las nuevas generaciones. Bien hecho. Por los hijos y por nuestros nietos. Bien hecho. Ahora, dígame, Marco, ¿hay entre los estudios que usted ha realizado alguna solución a esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sugerir al Seguro Social? Yo creo que es necesaria una contrarreforma. Primero, recuperar el 40% que el Estado contribuía. El deudor mayor es del Estado. Al Estado, al fondo de pensiones. Claro. Porque además esto tiene un riesgo. El fondo de pensiones, que es una capitalización colectiva, permitía que puedan haber inversiones y con las inversiones rendimientos, y los rendimientos fortalecían el fondo de pensiones. Ahora, con esta eliminación del 40%, hay un desfinanciamiento del fondo de inversiones, en tal forma que es un riesgo que el fondo de pensiones no se haya consolidado económicamente, que permita transcurrir el tiempo una obligación institucional de pagar dignas pensiones de jubilación. Mi querido Marco, vamos a hacer un pequeño corte para continuar con esta barbaridad de noticias que usted me da. Bueno, mi querido Marco, como esta no es novedad para usted porque ha venido hablando ya sobre el tema, yo pienso que cada tema tiene un remedio. ¿Ha pensado usted en alguna solución que podemos dar nosotros a usted o en común los jubilados? Mire, hoy uno de los problemas más difíciles que tienen que enfrentar los estados es el problema del envejecimiento de la población. Hay una nueva estructura demográfica. ¿Por qué? Porque hay más jubilados y los jubilados viven cada vez más. Entonces, las instituciones que administran la seguridad social tienen que tener la previsión de asumir responsabilidades para el futuro. En la legislación de la Unión Europea se resolvió que cada estado revise su legislación nacional para enfrentar este problema en aumento de aportaciones y en aumento de la edad activa para jubilarse. Pero si nosotros caemos en cuenta, en Grecia, las principales víctimas de su economía fueron los jubilados. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que el Estado, a través del organismo que administraba la seguridad social, no tuvo liquidez
para pagar pensiones de jubilación. Es emblemático este jubilado de nombre Dimitris, quien fue al frente del edificio donde funciona el Parlamento griego y se suicidó. Y dejó en el bolsillo un papel que decía: yo he aportado toda mi vida para tener una digna pensión de jubilación. Y pienso que la forma más digna de defenderme es perdiendo mi vida. Y se suicidó. Y este hombre fue un símbolo de la crisis económica de Griega. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para el futuro. Pero me quiere, Marco, pensar en aumentar la base imponible o, digamos, porcentaje de afiliación al Seguro Social. Es imposible porque la vida cada día se encarece mucho más y lo poco que ganemos o lo mucho que ganemos tenemos que participar de nuestros sueldos con el Seguro Social. De manera que yo no pienso que la gente joven que comienza a trabajar ahorita ahora tiene que pagar un porcentaje de lo que gana. Más tarde un aumento, cualquier aumento que sea, sería fatal. De manera que el único remedio es del Estado que pague lo que debe. Por eso hay que recuperar las obligaciones del Estado con el IES. Porque una de las reformas a las leyes que yo he presentado es precisamente recuperar la institucionalidad del IES. Cuando se dictó la ley de creación del BIES, que es el banco del IES, se dispuso que su directorio esté integrado por un delegado de los afiliados, por un delegado de los jubilados y el delegado del Estado, el presidente del Consejo Directivo del IES. Pero se hizo una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero para aumentar un vocal más, el ministro coordinador de la política económica, con el fin de que las decisiones del BIES estén a la orden de las decisiones de gobierno de turno. Que las decisiones del BIES estén sometidas por el poder. Cuando el banco del IES, el BIES, debe ser únicamente el que administre en forma eficaz, respetable y segura las inversiones del IES para fortalecer los distintos fondos que administra la Seguridad Social. Yo he visto además con susto que el IES ha prestado dinero al Estado, al deudor. Le seguimos prestando a un interés bajísimo. Yo, por ejemplo, he visto que el Estado ecuatoriano durante muchos años está endeudándose en el mundo al 7, al 8%, 9, 10%, 11%, cuando aquí la banca ecuatoriana no paga ni el 3% a los ecuatorianos. ¿No? Que me parece que algo está pasando con las finanzas, algo está pasando con la banca, algo está pasando con los banqueros, algo está sucediendo con los economistas que manejan la economía ecuatoriana. ¿Algún consejo hay que darles? Yo creo que lo primero que debe hacerse es titularizar las deudas que tiene el Estado con el IES, porque hay visiones contradictorias que no se someten a la realidad institucional. Pero además de titularizar las deudas con el Estado, nosotros debemos pensar que los afiliados y jubilados tienen derecho a conocer cuál es la situación actuarial del IES. Pero nos encontramos ante una resolución de la Superintendencia de Bancos que señala que todos los estudios actuariales y sus análisis son declarados reservados. En consecuencia, no pueden ser posibles sus conocimientos ante la opinión pública. Esto es grave, Grave. porque yo considero que los afiliados y jubilados
tienen derecho a conocer A saber qué cuál es pasa, la realidad de la institución. qué está pasando. Así es. Y nosotros pensamos que estas reformas son cívicas, son patrióticas, que tienen por único objetivo el recuperar para afiliados y jubilados una institucionalidad que a veces está en riesgo de colapsar. Mi querido Marco, cuando yo decidí invitarle a usted a hablar sobre este tema, yo no creí que era tan fatal el resultado del IES. Yo pensé que había un desfase debido a los 40% de falta de pago de parte del Estado. Pero yo he pensado que hay otras maneras de poder recuperar con los mismos esfuerzos de los empleados públicos y privados, ¿no? Que están asegurados con el Seguro Social. Pero sus palabras de este rato me han puesto a pensar a mí duramente y que nos obliga a todos los ecuatorianos a aconsejar, a dar alguna dirección, alguna opinión para que el Seguro Social primero nos informe la realidad de las cosas, segundo que no esconda y tercero que de aquí en el futuro utilicen la cabeza para el endeudamiento y el préstamo que ofrece el Seguro Social también. Nada que esa sería mi opinión, que doy muy modestamente, pero que yo sí pienso que este rato el susto que usted da a los afiliados es mortal. Mire, con una acción positiva se amplió la cobertura del seguro de salud individual y familiar a los hijos de los afiliados. Ellos tienen derecho hasta los 18 años con su membresía de ser hijo de un afiliado al IES, tener derecho a la prestación de salud. Pero el legislador debía respetar los principios que están en la Constitución y en la propia Ley de Seguridad Social, que dice que no pueden haber nuevas prestaciones si es que no están debidamente financiadas. Y en ese sentido viene la crisis del seguro de salud individual y familiar. ¿Y por qué la crisis? Porque al ampliar la cobertura de salud a los hijos de los afiliados, se aumentó 4.300.000 personas que tienen derecho a ser atendidas en las unidades médicas del IES, sin una contraprestación económica. Y entonces, por eso se vio obligado el Consejo Directivo a cambiar, invocando una transitoria de hace 12 años. Usted entenderá que una transitoria es un texto normativo que regula una situación temporal, pero se invocó una transitoria de hace 12 años para cambiar los aportes y su distribución en los seguros del IES. Me explico. Antes el afiliado aportaba el 9.74 a pensiones y el 5.71 a salud. Con esta disposición se cambió. Hoy el afiliado aporta el 9.88 a salud y 5 a pensiones. ¿Qué significa esto? Que para cubrir el déficit de salud se está agravando el déficit de pensiones. En consecuencia, es un tema que hay que tratarlo con mucha seriedad, con mucho patriotismo, porque en los estados modernos la seguridad social es lo que humaniza a los gobiernos, porque su gran objetivo es proteger las contingencias de la persona humana, que no pueden ser resueltas por la caridad pública o por otras formas de asistencialismo, sino que tienen que ser resueltas en acciones públicas, institucionales, respaldadas por leyes y por la eficiencia de quienes lo administran. Mi querido Marco, no sabe cómo le agradezco a usted su punto de vista. Verdaderamente ha sido un motivo para que el IES se dé cuenta de lo que está pasando, que se ponga los zapatos y sepa por dónde caminar.
Gracias una vez más por haber venido. Gracias, Pablo. Aquí Muy Marco, honrado. sus Muy palabras amable. son Muchas gracias. muy importantes. Muy honrado. Buenas tardes.